Pues el pueblo habló claro. Es decir, la forma como estaban manejando sus partidos políticos han sido eh, repudiados por el electorado y no les queda otra, lo que acaba de decir Pedro Miguel González, que presentar su renuncia y hacer esos cambios lo más pronto posible. Sí, Bueno, porque, renuncia, en Panamá nadie renuncia porque sí, nadie tiene vergüenza política. Y yo no creo que vamos a ver renuncias por ningún lado. Lo que sí va a haber es puja y repuja dentro de los partidos y en la medida que la dirigencia actual no sepa cómo manejarse, puede hasta perder el total control del partido. Pero sobre el PRD no voy a profundizar porque ya lo acaba de hacer Pedro Miguel y además no es mi partido y no me corresponde a mí juzgar desde adentro. Pero desde afuera han tenido el peor desempeño en décadas. Es decir, no, no, sí, ese partido acaba de implosionar completamente. Y mira tú que ni siquiera sumando, que es el ejercicio que tú acabas de hacer, ajá. el voto de los 3 PRD que corrieron, ni siquiera sumándolo, le hubieran ganado a José Raúl Mulino. Digo, no lo hubieran ganado, pero por lo menos se cohesiona el partido. Sí, el gran problema es que ahora, que mira, Pedro Miguel está en línea. Si quiero, que me gustaría que vengas y partas y estés también en esta conversación que al final es tratar de analizar con dos figuras prominentes el futuro político de Panamá, el futuro político, el futuro también de los partidos políticos, porque ayer fue una especie de Waterloo de los partidos tradicionales. Es decir, los tres grandes partidos, Cambio Democrático, PRD y Panameñismo, sufrieron sus grandes derrotas y unas derrotas humillantes. Pedro, ¿estás allí? Sí, sí, estoy aquí. Ok, porque, ¿Me escucha? sí, sí, porque antes de que te fueses y antes que entrara Roberto, te preguntaba quién es esa figura que puede conciliar, que puede volver a traer, por ejemplo, a Martín Torrijos, a Lucho Gómez, a Pachi Sánchez Cárdenas, a esos que se fueron, a la doctora Turner, a esos que se fueron con Martín, incluso renunciaron del partido PRD. Sí, bueno, mira, pues me permite primero hacer un par de aclaraciones A ver. y podemos remitirnos a los anales económicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando se contabilizó la deuda pública a diciembre del año 2009, es decir, incluyendo los primeros 6 meses del gobierno de Ricardo Martinelli, la deuda pública contabilizada fue de 10.500 millones de dólares. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli se contabilizaron alrededor de 7.000 millones de dólares más, pero quedaron pendientes por contabilizar 4.500 millones de dólares en deuda pública. Es decir, con el gobierno de Ricardo Martinelli se duplicó la deuda pública y un poco más. Con Juan Carlos Varela el crecimiento fue muy similar. Llegamos a casi los 30.000 millones de dólares y con este gobierno el endeudamiento ha sido un poco superior a los 20.000 millones de dólares. Se le adjudica toda la responsabilidad a la pandemia. Si tú sacas la cuenta, realmente en 15 años la deuda pública de Panamá en 15 años se quintuplicó. Eso. Volví a perder tu audio. A ver, perdí nuevamente el audio de Pedro Miguel González. A ver, ahora sí. Aló, Pedro, ¿Me sí te escucha? escucho. Sí, sí, te escucho ahora. Ahora, bueno. Ok, si me escucha. Bueno, y la otra aclaración que quiero hacerle a Roberto, a quien respeto mucho, creo que es uno de los hombres más talentosos que trabajó en el gobierno del presidente Martinelli, y sin duda actuó con mucha modestia porque seguramente él también ha tenido una cuota importante en el resultado de esta elección desde su partido. Es que en Panamá sí existen, y sobre todo en el PRD, estos ejemplos. Te hablé de la dirección política que encabezó Carlos Duque, Sí. después de la invasión decide renunciar para permitirnos una renovación acelerada sin tener que ir a un congreso en un directorio. Esto fue en marzo del año 91 y eso nos permitió ganar las elecciones del año 94. Luego, cuando perdemos las elecciones con Mireya Moscoso, el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, el que encabezaban Gerardo González y Ernesto Pérez Valladares, decidió no participar y cederle el espacio a una nueva generación de dirigentes. Posteriormente, cuando perdimos con Ricardo Martinelli, todo el CEN del partido renunció para permitir eso en corto plazo, y Juan Carlos Navarro, cuando pierde, junto a otros 4 miembros del CEN, deciden renunciar. Lamentablemente, la expresión del diputado Benicio Robinson decide atrincherarse en la dirección del partido. Es decir, en el PRD hemos tenido al menos 4 experiencias similares.
en los últimos 34, 35 años. Y pudiéramos tener un gesto de esta naturaleza, siendo que esta ha sido la derrota más aparatosa y triste para el PRD en nuestra historia. No en las últimas décadas, sino en los 45 años de historia que tiene nuestro partido. Creo que en el PRD hay figuras notables que pudieran ayudar a convocar y a conciliar para generar un nuevo liderazgo dentro del partido, con una visión realmente torrijista, orientada desde el torrijismo y no una réplica de lo que acabamos de tener lamentablemente durante estos últimos años. Y vaya, ahí está el amigo Elías Castillo, por ejemplo, que aunque declaró haber apoyado a Martín Torrijos, no ha renunciado del partido. Que está el doctor Ernesto Pérez Valladares, que sigue siendo un referente dentro del partido. Y bueno, hay otros muchos dirigentes dentro del partido. Te menciono el caso de Michel Does, que creo que jugó un papel importante durante los 3 primeros años de la administración de Ricardo Martinelli, cuando Ricardo Martinelli se propuso destruir al PRD. Y bueno, ni con todo su poder pudo lograrlo. Lo que ustedes mismos hicieron por propia mano. Lo que no pudo lograr Ricardo Martinelli, creo que lo describe Roberto Enríquez en su expresión cuando dice el PRD implosionó en esta elección, se hizo desde adentro. Se hizo desde adentro con la actual dirección del gobierno y con la actual dirección del partido. O sea, lo que no pudieron hacer nuestros adversarios, lo hemos hecho nosotros mismos. Sin embargo, creo que este no es el momento de lamentaciones, sino de reflexionar y encontrar una ruta, brindarle orientación a nuestra membresía, pero sobre todo ver cuál es el rol que el PRD puede jugar ahora como partido de oposición, y reitero esa condición. No las componendas bajo la mesa. Creo que ya no es necesario que se recurra a lo que se recurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando, recuerdo, se llevaron 9 diputados del PRD para hacer mayoría, otros tantos del panameñismo para hacer mayoría en la Asamblea. No es necesario. José Raúl Mulino creo que va a poder gobernar cómodamente con una mayoría sólida en la Asamblea, y al PRD le tocará jugar un papel responsable desde la oposición, y subrayo, reitero, desde la oposición, apoyando todas las iniciativas que vayan en la dirección correcta y generando balance y contrapeso como debe ocurrir en una democracia. Eso es lo que puede permitirnos a nosotros reconectarnos con la sociedad panameña y volver a convertirnos en una alternativa de poder. En este momento es muy pronto para decir que vamos a hacerlo. Creo que no es el momento de pensar en la elección del 2029 ni en ninguna otra elección, pero sí es el momento de ver cómo podemos colaborar y contribuir con el nuevo liderazgo político del país desde nuestra posición de partido de oposición para que este país despegue y salga adelante nuevamente. Robert. Bueno, ante todo en este intercambio de elogios, y yo con igual sinceridad quiero felicitar a Pedro Miguel. Yo creo que el principal error táctico del PRD fue haberlo separado, porque su voz era una voz crítica, constructiva, y quizás el partido no hubiera llegado a la debacle si él se hubiera mantenido como secretario general. Pero lo primero que hizo la dirigencia actual, que es la responsable de esta caída, fue separarlo para no escucharlo. Pero yo quiero decirte algo. El discurso de José Raúl Mulino ayer, si lo disectamos, tiene 2 componentes. El componente del reclamo por lo difícil que nos hicieron a nosotros esta campaña. Sí. O sea, esta campaña para nosotros tuvo obstáculos que van mucho más allá de las campañas normales y de las que tuvieron el resto de nuestros competidores. O sea, a nosotros por todos los medios se nos trató de descabezar. Y yo estoy convencido que la intención original de la Corte Suprema era hacerlo. Lo que pasa es que de todos los sectores, nacionales e internacionales, se levantó esa indignación a esa intención que ya se perfilaba, que ya se traducía, y logramos detener esa intensidad. Y quiero ser sincero, él criticó a algunos medios de comunicación. Yo lo quiero decir porque, entre otras cosas, manejé el grupo de voceros del partido y de la campaña. Quiero decir que aquí hubo televisoras que no nos aceptaban voceros. Nos daban la excusa de que ellos solo querían vocería de candidatos y nos ubicaban a los voceros solo los fines de semana
en los programas de debate, es decir, un vocero a la semana, con esa excusa, ¿no? Nosotros desarrollamos un equipo de más de 30 voceros que se repartían por todos los medios del país. O sea, tuvimos a los medios en contra, tuvimos a la Corte en contra, tuvimos a uno de los 3 magistrados de la Corte en contra días antes de la elección. En vez de él expresar la línea del Tribunal Electoral, que era la decisión del Pleno, él expresaba su propio criterio, que era que a Mulino había que bajarlo. Todo eso lo tuvimos que enfrentar, eso duele, pero gracias a Dios salimos victoriosos. Pero el otro componente, en el cual Mulino insistió 4 veces, porque 4 veces extendió la mano derecha y dijo, quiero trabajar unido. Porque es que la realidad que estamos confrontando hoy en Panamá no es igual a la del 2009. No. Tampoco es igual a la muy buena realidad que le dejamos a Varela y que él destruyó. En el 2009 hay que reconocer que el gobierno de Martín Torrijos dejó una situación que es totalmente distinta a la que estamos nuevamente recibiendo hoy de un partido PRD. Y esto va a requerir la unidad de los panameños. Si no nos elevamos por encima del odio que algunas personas siguen sintiendo por nuestros candidatos y nuestro líder, no lo vamos a lograr, ¿eh? Porque esto no es hacer milagros, esto solo se resuelve con la unidad. Eso solamente se resuelve con unidad, Pedro, porque sí es una coyuntura difícil y es una coyuntura donde los que están en el otro bando no solamente están mirando a los miembros del gobierno, de realizando metas, o del CD, o del panameñismo, o del PRD, lo están viendo como enemigos, lo están viendo como ya no alguien al que hay que sacar del gobierno, sino que hay que destruir y denigrar. Y eso es algo que yo creo que un discurso realmente nihilista que puede traer consecuencias si ustedes los políticos no se ponen de acuerdo y hacen esa barrera de contención y se convierten en lo que son los partidos políticos, como una forma de ver al país y a las soluciones de ese país. Sí, mira, yo pondero positivamente las palabras del presidente electo, incluso desde que era candidato, estuvo planteando la posibilidad de generar esos consensos, convocando a la unidad para resolver los grandes problemas del país. Y esperamos que esto se haga una realidad, que la membresía o la militancia de sus partidos, de los partidos de su alianza, puedan comprender la trascendencia de una decisión como esta. Yo recuerdo cuando ganamos las elecciones del año 94 con Ernesto Pérez Valladares con un porcentaje muy parecido al que ha ganado ahora el presidente Mulino. El PRD logró convocar en lo que se denominó concertación nacional a partidos políticos adversarios. Sí, el diálogo de Coronado y de... Claro, y Pérez Valladares toma decisiones, por ejemplo, en el sistema judicial, dándole seguridad también a quienes habían formado parte del gobierno post-invasión, nombrando a un procurador de oposición, tomó decisiones muy rápidas, incluso con temas de corrupción, que pudo haber atacado en algún momento, la soga reventó por donde tenía que reventar en el caso de la Asamblea Nacional, pero el caso Miller fue un caso emblemático y se transmitió un mensaje de lucha directa contra la corrupción, por ejemplo, y recuerdo que al final, habiendo ganado con solo 33, casi 34%, que cuando terminaba el año 94, 6 meses después Pérez Valladares tenía una popularidad del 80%. Y la propia oposición comenzó a hablar desde el año 95 de la reelección de Pérez Valladares por el contraste que había entre ambos gobiernos. Quiero pensar de que en efecto las palabras del presidente electo se van a concretar y que va a tener el respaldo de sus organizaciones políticas en esa dirección. Porque creo que yo realmente no he tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo directamente, pero sí la imagen que al menos proyecta no solo de una persona con carácter, sino de una persona con una empaquetadura moral muy distinta a la que pudiera pensarse luego de los resultados de la gestión del presidente Martinelli. Creo que todos ellos, empezando con José Raúl Mulino, tienen la oportunidad de proyectarse de una manera distinta a la sociedad panameña. Y no es que yo quiera criticar al presidente Ricardo Martinelli por criticarlo.
pero lo que hemos vivido en los últimos 15 años, porque lamentablemente el gobierno que termina, que es del PRD, no fue muy distinto en temas de transparencia y en temas de contrataciones públicas a lo que ocurrió en el pasado. Es simplemente una forma de pensar con la que tú llegas al gobierno. Lo que ocurría hasta 1968. Los gobiernos que se sucedían en el poder eran gobiernos de corte empresarial, de alguna manera, que utilizaban el poder político y los recursos del Estado para apuntalar negocios personales. Pero a la larga, Pedro, es que no te estás haciendo ese mea culpa porque a la larga no estás describiendo el gobierno de Pérez Valladares o el de Martín Torrijos con grupos empresariales que llegaron al poder, hicieron lo mismo. No, pero fíjate, creo que todos los gobiernos antes de Ricardo Martinelli, tuvieron su cuota similar como la que estoy mencionando. No es que eso empezó con Ricardo Martinelli. Con Ricardo Martinelli eso se potenció. Varela sí montó una gran persecución en contra de los grupos económicos que se favorecieron durante, y algunas figuras políticas obviamente, durante el gobierno de Ricardo Martinelli en una especie de vendetta política, pero la estructura se mantuvo indemne. Y durante el gobierno que termina, ocurrió lo mismo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, y eso lo debe comprender el nuevo liderazgo político del país. Sí. Un esfuerzo para dar los pasos que correspondan para que realmente se hagan los cambios estructurales. Por ejemplo, él ha dicho que va a convocar a una constituyente. Alguien habló de constituyentes originarias. Bueno, esa constituyente sería inconstitucional. Pero sí puede convocar a una constituyente en corto plazo y a la vuelta de un par de años tener un nuevo modelo constitucional con una revisión del papel que los órganos, y que hay un balance real y de contrapeso entre los órganos del Estado por un lado, y afianzar todos los conceptos desde la Constitución para garantizarle al pueblo panameño mayor participación ciudadana y mayor transparencia en la utilización de los recursos del Estado. Eso se puede hacer, pero al mismo tiempo creo que ellos tienen la posibilidad de proyectarse ante la sociedad panameña y dejar atrás esa imagen que hemos tenido durante los 3 últimos gobiernos de que los políticos llegan a hacer negocios desde sus posiciones de poder. Entonces ahora podemos hacerlo de una manera distinta, o pudiéramos hacerlo si en efecto se generan estos grandes consensos, porque hay un sector de la sociedad que cada vez clama mayor participación, hay una juventud cada vez más despierta. La coyuntura del mes de noviembre del año pasado hay que leerla correctamente. No es solamente un problema del PRD que estaba en el gobierno, es un problema del modelo político que tenemos. ¿Cómo podemos sostener una democracia con mayor participación, con mayor transparencia, y que los recursos del Estado se utilicen realmente para resolver los problemas de la sociedad panameña? Espérate, Pedro, que tengo a Roberto que también está pues, participando en este debate. Quiero destacar 2 elementos que ha apuntado Pedro. Mira, José Raúl Mulino es un hombre inclinado al logro, no al lucro. Hay personas que de verdad hacen el objetivo de su vida acumular riqueza. José Raúl Mulino quiere salir de la presidencia como uno de los grandes presidentes de Panamá. Y no es una persona inclinada al lucro, sino al logro. Esta es su oportunidad. En 5 años, Dios nos da vida, volveremos a una conversación como esta y podremos juzgarlo. Pero por lo pronto yo les puedo decir que Mulino quiere salir de la presidencia como un hombre con las manos limpias y que hizo muchísimo por el país. El segundo elemento, Pedro Miguel, que has destacado, es el rol de la juventud. Miren, por ya varios años la juventud estuvo tocándonos la puerta de querer entrar ya a la acción política, al liderazgo político de Panamá. Quiero recalcar que con esta elección acaba de entrar. Y es una situación que el gobierno y todos los que nos manejamos en el campo político tenemos no solo que reconocer, tenemos que darle su espacio, porque ya ellos van rumbo a ser los nuevos líderes del país dentro de muy poco tiempo. Bueno, no solamente eso, sino que también cómo frenar ese odio. Bueno, que ayer realmente hablábamos, Roberto y yo, al inicio de esta entrevista, pues no sé si viste un discurso que está dando vueltas en las redes, que básicamente que los pobres no merecen votar, que quien merece subsidio no merece votar, que es decir, un discurso racista, clasista, denigrante, y que
y que está poniendo como que si no hubiera subsidios, pues los partidos políticos casi desaparecen y quedan sin membresía. Por eso te digo que hoy es un día donde también los partidos políticos deben cerrarse como piñas porque van a por ellos. Es decir, y Sí. lo que pasa en la asamblea, lo que va a pasar en la asamblea con esos 20 diputados independientes es un llamado de atención a quienes no han hecho su trabajo, más que está peleándose nimiedades durante los últimos 30 años. Sí, Fernando, quisiera hacer un último comentario. Mira, en efecto, como tú mismo lo dijiste hace un rato, el tema de la corrupción no empezó con Ricardo Martinelli. Sí, quizás se potenció mucho más o se exponenció O se con su expuso administración. pues, en esa Pero, lucha política que había. ¿te acuerdas que el eslogan de campaña de Martín Torrijos en el año 2004 era eh, más seguridad, más empleo y cero corrupción? Es porque ya era un problema endémico en la sociedad panameña o en el sistema político panameño. O sea, no es que nació con esa administración, solo se potenció. Pero lo cierto del caso es que cuando se llegó al gobierno había una situación no tan grave como la actual, pero similar, con un hueco enorme en las finanzas públicas, y el primer año del gobierno de Martín Torrijos fue un año de austeridad. Sí. Es más, recuerdo que en el presupuesto del año 2005 no se incluyó ningún nuevo proyecto de inversión de infraestructura pública, solo darle continuidad a los proyectos que ya habían sido contratados por el gobierno de Mireya Moscoso. Además, aprobamos iniciando el 2005 una reforma fiscal y además nos enfrascamos en darle oxígeno y vida, al menos por 20 años más, a las finanzas de la seguridad social. Y esos tres factores fueron fundamentales para poder entrar a un proyecto de envergadura estatal y nacional, como fue el proyecto de ampliación del canal, que permitió que Panamá despegara de la forma que despegó. Y como bien lo decía Roberto Enríquez hace un rato, cuando Ricardo Martinelli llega al gobierno en el año 2009, encontró la mesa servida. Sí. Esa no es la circunstancia en la que José Raúl Mulino va a encontrar el gobierno a partir del 1 de julio y va a requerir de la comprensión y de la capacidad de explicación a la sociedad panameña de que tenemos que, en una primera etapa, apretarnos como sociedad el cinturón para poder tomar las decisiones que correspondan y poder hacer que el país despegue, porque las finanzas públicas nuevamente habrá que sanearlas, ahora con una situación también financiera del sistema de pensiones mucho más crítica que la que teníamos hace 20 años, y vamos a requerir fortalecer financieramente al Estado para que el Estado pueda darle la cara a ese problema y no tirarle toda la carga financiera a la sociedad, porque creo que lo que ocurrió en julio del año 2022 y lo que ocurrió en noviembre del año 2023 va a ser un detalle de lo que pudiera ocurrir si no se generan los consensos sociales, y eso requiere no solamente un entendimiento entre la clase política, los partidos políticos, sino con los principales actores sociales, esos que estuvieron en las calles en julio del 22, en noviembre del 23, que lograron movilizar masivamente durante un periodo históricamente prolongado. Nunca ocurrió eso en la historia de Panamá, pero que tuvieron esa capacidad. Creo que si no se toman las decisiones de la manera correcta, pudiéramos entrar en una situación de crisis mucho más grave que la que vivimos el año pasado. Entonces, requiere este gobierno de actuar de la forma en que se está planteando hacerlo, convocando a la unidad nacional y que haya responsabilidad desde los partidos de oposición y desde los distintos sectores para poder, entre todos los panameños, saquemos a Panamá adelante. A ver, Roberto. Mira, cuando uno se ve en el espejo todos los días, uno no se percata de los cambios de su físico. De su físico, ¿eh? También cuando uno vive la política todos los días, tampoco se percata de que aquí ha habido cambios trascendentales. En el pasado, la costumbre era que el Ejecutivo ganaba, cuadraba a la Asamblea con prebendas, principalmente si no sacaba una mayoría, y con eso resolvía una estabilidad que le permitía avanzar el gobierno. Ya esa fórmula no existe. Aquí se va a tener también que negociar con grupos que no se identifican como partidos políticos, pero que son importantísimos y que ya probaron que te pueden paralizar un país. Y en nuestra campaña estamos, y en la presidencia de José Raúl Mulino, completamente conscientes de que esos grupos también representan importantes sectores de la sociedad panameña. Entonces, sobre eso estamos claros.
El otro elemento que está ya en el tapete fue surgiendo en el pasado. Tú le preguntabas al encuestado, ¿cuáles son los problemas del país? Desempleo, costo de vida, corrupción aparecía como de quinto. Y si le preguntabas a su vez, ¿y cuáles son tus problemas? Corrupción no aparecía en las encuestas. Hoy en día el tema de la corrupción ya está en la mente de todos. Te voy a hacer una analogía. El año pasado el país explotó por el tema de la mina y la juventud salió a la calle. Y ese fenómeno mucha gente no lo estaba entendiendo. Pero es que desde hace 20 años estamos educando a nuestra juventud en la importancia del cuidado del medio ambiente. Es una nueva generación que se formó con conceptos que nuestra generación jamás vio en su educación escolar. Claro. Entonces, esa es la gente que irrumpió el año pasado y dijo no a la mina. De forma que hay elementos que los políticos de más edad probablemente no están dándole la importancia, pero que ya hoy son parte de la agenda de la sociedad panameña. Y yo les puedo garantizar que José Raúl Mulino está muy consciente del tema de la corrupción. Y lo que nos ha dicho a nosotros es esto. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de mandar un ejemplo? Cuando yo agarre a miembros de mi propio gobierno y los tenga que castigar, y los tenga que exhibir y sacar. Ahí es donde de verdad me van a creer que yo soy intolerante a la corrupción, porque mi presidencia no me la va a manchar nadie. Estamos muy conscientes de ese concepto. Así es. Roberto Enríquez, Pedro Miguel González, no saben lo que he disfrutado este diálogo, porque yo creo que eso es lo que necesita el país, que la gente prominente e inteligente se siente a conversar, cosa que habíamos olvidado desde hace tanto tiempo. Gracias, Pedro, hasta Santiago de Veraguas. Robert, gracias.